Hola, soy Roger, bienvenidos a Tu Acuario en Casa. ¿Sabías que cada año millones de peces son capturados directamente de la naturaleza para llegar a nuestros acuarios? En este video descubriremos su complejo viaje hasta llegar a ti y al mismo tiempo cómo cuidarlos de manera responsable respetando sus orígenes. Así que acompáñame. La gran mayoría de los peces de agua dulce que se ofrecen en las tiendas han sido criados en cautiverio. Sin embargo, también pueden ofrecer peces capturados en estado salvaje, los cuales aportan especies más interesantes al comercio y también aumentan la diversidad genética de las especies que son criadas en cautiverio. Los peces salvajes ornamentales provienen de diversos ecosistemas alrededor del mundo, cada uno con características únicas. Por ejemplo, en el Amazonas y América del Sur, los conocidos tetras, peces disco, ramiresis y otociclus, entre otros, nadan entre raíces y hojas caídas, en aguas oscuras, ácidas y cargadas de tanino. Mientras que los de África, como en los lagos Tanganica, Malawi y Victoria, que son el hogar de cíclidos coloridos, viven entre rocas en aguas cristalinas y alcalinas. En el sudeste asiático habitan peces como los guramis, betas salvajes y lochas que provienen de aguas con mucha vegetación, raíces y parámetros variables según las estaciones. Veamos cómo suele ser la cadena de distribución desde la naturaleza a tu acuario. Comencemos por la pesca. Casi siempre esta labor la realizan habitantes locales, que muchas veces se han dedicado a ello por generaciones y ayudan a proporcionar sustento a las familias que los recogen en estado salvaje. En algunos casos, estas familias contribuyen al mantenimiento de estos hábitats, asegurándose de que sigan siendo zonas reproductoras saludables para futuras generaciones de peces. Una vez planificada la jornada en función de la temporada, las especies objetivo y las condiciones climáticas, los peces son capturados generalmente utilizando redes diseñadas para evitar dañarlos. En el Amazonas, por ejemplo, los pescadores usan técnicas tradicionales como trampas, redes y algunas veces hasta a mano, en zonas específicas que ellos conocen. Una vez capturados, los peces son trasladados en cubetas o contenedores llenos de agua directamente desde su hábitat. Durante este primer transporte se utiliza el agua de río, que es rica en oxígeno y con parámetros idénticos a los de su entorno natural. El objetivo es llevarlos con vida y en buenas condiciones a los centros de acopio o distribución locales, donde son clasificados por especie, tamaño y condición. Los ejemplares enfermos o dañados se descartan o son tratados, y el resto se acondicionan en tanques grandes y es aquí cuando comienza la fase de adaptación. Posteriormente se empacan en bolsas con oxígeno y en cajas plásticas o de poliespán para mantener una temperatura estable durante el transporte hacia los mayoristas o exportadores. Los peces pueden pasar por varios niveles de distribución, siendo reempaquetados y aclimatados en cada etapa. Es bueno saber que no todos los peces sobrevivirán, ya que este paso puede durar desde días hasta varias semanas, y durante todo este tiempo los peces están sometidos al estrés, lesiones o enfermedades. Quiero mencionar un punto interesante. En cada país existen leyes que protegen en mayor o menor grado tanto a los peces como su tenencia, manipulación y transporte. En el Reino Unido, por ejemplo, los tenedores de peces que sean crueles o que no cumplan con las 5 necesidades de bienestar animal, que son un entorno adecuado, una dieta apropiada, espacios idóneos, interacción correcta con otras especies y cuidados de la salud, pueden llegar a ser procesados legalmente. En Estados Unidos, por otro lado, la Ley Federal de Bienestar Animal no incluye específicamente a los peces y no son reconocidos como sujeto de bienestar dentro de esta ley por las siguientes razones. Pon atención a esto porque es increíble. Se considera que
que los peces carecen de la capacidad de sufrimiento comparable a los mamíferos y aves. Los peces son tratados mayoritariamente como mercancía en la industria de la acuariofilia, lo que los excluye de regulaciones estrictas. ¿Consideras tú que esto debe cambiar? De cualquier forma, te recomiendo que conozcas las leyes de tu país en lo que corresponde a la tenencia de peces salvajes. Bien, volvamos al tema. Debido a su origen salvaje, hay algunos puntos claves adicionales a tener en cuenta al cuidarlos en cautiverio. Requisitos de agua. Los peces de agua dulce capturados en estado salvaje varían en los requisitos de la química del agua, ya que son originarios de muchos hábitats diferentes. Es importante consultar con el proveedor los requisitos específicos de la especie con los que fueron tratados antes de adquirirlo y adecuar tu acuario a ellos. La biología fundamental de los peces capturados en estado salvaje no es muy diferente a la de los peces criados en cautiverio. Sin embargo, existen algunas diferencias menores que se producen debido a su desarrollo en aguas naturales. A diferencia de los peces criados en cautiverio, los capturados en estado salvaje pueden ser menos tolerantes a los parámetros de calidad de agua fuera de su rango normal. Por lo tanto, se debe tener cuidado y paciencia al aclimatarlos a aguas que difieren de los parámetros de los que provienen. En este punto es importantísimo contar con un procedimiento de cuarentena eficaz y más cuando se van a mezclar peces capturados en la naturaleza con los criados en cautiverio para evitar posible transmisión de enfermedades. Algunos mayoristas o tiendas lo hacen, pero siempre es mejor prevenir que lamentar. Ahora veamos cómo mantenerlos. Como regla general, debes poseer un acuario lo más grande posible, dentro de lo razonable, por supuesto. Cuanto más grande sea el acuario, más estable serán las condiciones ambientales, como la temperatura y la calidad del agua. Coloca un filtro que contenga filtración mecánica y biológica. Si las especies que te interesan son gregarios, deberías poder albergar a un grupo de tamaño mínimo recomendado. Los peces capturados en estado salvaje se benefician de más refugios que las especies criadas en cautiverio, hasta que se acostumbren a su nuevo entorno. Además, es esencial una iluminación tenue y tapas o cubiertas de malla para evitar que cualquier movimiento repentino o cambio en la iluminación hagan que los peces salten del acuario. En lo particular, a mí ya me ha pasado. Para la mayoría de las especies, el acuario también debe tener un sustrato, bien sea de grava o arena para acuarios, e idealmente plantas vivas, troncos, raíces o rocas para proporcionar cobijo. Trata siempre de simular su ambiente lo más natural posible según la especie y evita acuarios desnudos. Se aconseja usar siempre un calentador para mantener una temperatura adecuada durante todo el año. Para minimizar las fluctuaciones en la temperatura del agua, el acuario no debe estar situado cerca de corrientes de aire o fuentes de calor. También debe estar alejado de la luz solar directa y de ruidos fuertes, vibraciones y movimientos súbitos. Se recomienda colocar iluminación con un temporizador para mantener un ciclo de día y noche correcto. Comprueba que la calidad del agua de tu acuario sea adecuada, es decir, que los niveles de amoníaco y nitrito estén en cero y que el pH y la dureza sean las adecuadas para cada especie salvaje, especialmente si tu pez proviene de un hábitat muy específica como por ejemplo el Amazonas. Si el acuario final es comunitario, introduce la cantidad de peces que deseas tener espaciados en el tiempo, ya que la población de bacterias beneficiosas se establece cuando el filtro del acuario madura, cada vez que se agregan más peces y aumenta la alimentación. Sobrepoblar o llenar tu acuario demasiado rápido puede resultar en el síndrome del tanque nuevo. Esto ocurre cuando no hay suficientes bacterias nitrificantes para hacer frente al aumento de desecho de los peces, lo que genera niveles nocivos de amoníaco y nitrito. Antes de adquirirlos, verifica que los peces estén sanos, al menos en apariencia, ojos claros y brillantes,
aletas y escamas intactas, sin ulceraciones ni protuberancias. También observa un comportamiento de natación adecuado y una respiración constante. Si hay peces enfermos presentes en el tanque con él, evita adquirirlos. Una vez en casa, primero apaga la luz y aclimátalos a la temperatura del acuario en la bolsa y posteriormente agregando pequeñas cantidades de agua a ella. En caso de que sean especies sensibles, utiliza mejor el método por goteo. Ya en el acuario, apaga la luz hasta el siguiente día y vigila cuidadosamente a los nuevos peces durante la primera semana, prestando especial atención en su comportamiento y también la calidad del agua. Para su mantenimiento, realiza cambios parciales de agua 1 o 2 veces por semana, comenzando con un 10% e incrementándolo hasta un 30%, o bien según te indique el proveedor. El agua debe analizarse periódicamente en las primeras semanas para asegurarte que no acumulen amoníaco y nitrito, ya que los peces de captura en estado salvaje pueden estresarse incluso con cantidades muy pequeñas de estos compuestos, lo que puede hacer que desarrollen enfermedades. Los peces en estado salvaje necesitan distintos alimentos según la especie. Algunos peces pueden tardar un tiempo en adaptarse a los nuevos alimentos y a menudo rechazarán la comida inicialmente. Empieza con alimentos vivos como larvas de mosquito, artemia o dafnia y poco a poco introduce opciones comerciales mezclándolas durante las primeras semanas o bien aquellos que te indique tu proveedor. Es normal que en algunos peces tarden semanas en aceptar alimentos comerciales. No fuerces la transición. La clave está en la persistencia y en evitar periodos prolongados de inanición. Bien, cada pez salvaje que veamos en nuestro acuario tiene una historia diferente. Algunos habrán recorrido miles de kilómetros, pasando de las manos de pescadores locales, distribuidores, hasta llegar a nuestras casas. Lo que debes apreciar, además de la especie, es que podamos tener un pequeño pedazo de la naturaleza salvaje en nuestros hogares. Cuidemos de ellos con el respeto que se merecen. ¿Tienes peces salvajes en tu acuario? Déjanos saber tus experiencias y si te gustó esta información, no olvides suscribirte al canal y compartirlo para que más personas aprendan sobre este y otros fascinantes temas. Nos vemos en el próximo video.